República Argentina. Otra vez abrimos Sandino y las noticias con un episodio dramático en el conurbano caliente que venimos padeciendo desde hace muchos años. Juan Carlos Cruz tenía 52 años, era médico de emergencia del Hospital Carrillo. Ayer por la tarde, casi a las 5, 16:56, ocurría esto. Un episodio de 19 segundos, allí en la esquina de Gregorio Pérez y Lanús, en la zona sur de Morón. Lo interceptan dos asaltantes que le exigieron que entregara el auto. Lo balearon y huyeron. Nada vale la vida en el conurbano. Un ataque que duró muy poco, pero que se llevó la vida de un hombre que valía muchísimo, de un hombre que había estudiado medicina, que venía de una familia humilde, que había hecho un gran esfuerzo por ser médico, que tenía 4 trabajos, que iba de una guardia a otra, que había comprado ese auto que le robaron a sangre y fuego precisamente para ir a las guardias, para atender a sus pacientes, muchos de ellos delincuentes de la zona, porque a muchos les salvó la vida esos delincuentes que llegan heridos, producto de enfrentarse con la policía o de salir a matar gente, como él, paradójicamente, convirtiéndose en una víctima fatal. Le dispararon en la cabeza, no tuvieron piedad, y cuando la víctima cayó en el asfalto, sin importarles absolutamente nada, les quitaron las llaves y huyeron. Ahí se ve todo. Otra vez una secuencia de muerte. Un médico que estudió en la Universidad de Buenos Aires, que se quedaba a dormir en el edificio para comer lo que pudiera, porque venía de una familia muy, muy humilde de Lugano, que luego se mudaron allí, a esta zona. Él había comprado su casa hace poco, una casa que pretendía con un garage, pero no le alcanzó la plata, por eso tenía el auto estacionado allí en la puerta. Un auto que hoy es la presa. La presa fue el médico y no le dieron oportunidad. Otra muerte en un conurbano en donde los asaltantes tienen vía libre para hacer esto que estamos viendo, la muerte en vivo. Javier, ¿cómo te va? Sí, un tiro puso fin justamente a la vida del médico, como decías vos. Un tiro con orificio de entrada y salida, en un ataque que hasta el momento no está claro, poco importa tampoco, también, pero no está claro en el sentido de si hubo un intento de resistencia, si los delincuentes creyeron que iba a tomar un arma, o simplemente lo que se presume es que lo mataron por matar. Le dispararon solamente para matarlo. No le robaron el teléfono celular, que lo tenía con él, pero sí se llevaron el automóvil. El auto apareció a 30 cuadras del lugar del robo, ahí lo ven. Es más, se va el automóvil con los delincuentes adentro, con la tapa del baúl abierta. Escapan de ese lugar. Este es el momento, segundos antes de las 5 de la tarde. Miren, van a ver ustedes justamente el lugar del robo y el lugar donde apareció el auto. Esa es la distancia nada más. La distancia de más o menos 30, 35 cuadras aproximadamente de la huida. El lugar del hecho es Lanús y Gregorio Pérez, a media cuadra de la esquina. Sí. Y el lugar donde encontraron el automóvil es en Andrade y Aguirre, en Rafael Castillo, partido de La Matanza, en el barrio Don Bosco, que es el límite justamente con Morón. Bueno, esa es la modalidad, Javi. Los investigadores policiales y judiciales están revisando meticulosamente estas imágenes para tratar de encontrar alguna pista para identificar a los homicidas, porque es cruzar de un lado al otro, es lo que viene pasando. Lamentablemente, otra vida que se va. Tenemos un testimonio de último momento, siendo las 9:34. Vamos a hablar con Fernando Cáceres. Ustedes lo conocen, un exjugador de muchos equipos de fútbol y de la selección argentina, a quien el doctor Juan Carlos Cruz le había salvado la vida. Fernando, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿qué tal? Bueno, Fernando, hace mucho te visité en distintas oportunidades en tu casa y vos hacías mención precisamente de Juan Carlos, de los médicos, y hoy está muerto de un disparo en la cabeza. Contanos cómo estás viviendo esta situación. Y mira, la verdad, ojalá encontraría algo de alguna palabra que no se haya dicho de todo lo que está sucediendo en Argentina. Y hoy lamentablemente tengo una persona que tuvo mucho que ver en mi vida de hoy, porque hoy estoy acá gracias a él. Y nada, solo un saludo enorme para la familia, un recuerdo, bueno, de mi parte y el agradecimiento enorme que
que si en algún momento se lo puede dar, y que sí, que se lo di porque yo lo volví a ver, pero lamentablemente para hablar de esto es complicadísimo porque estamos viviendo en un lugar, en un país donde no se merece todo esto, ni él no. por lo que él hizo y por lo que era, no se merecía una cosa así. Yo recuerdo cuando pasó lo tuyo y estuve en tu casa, me cortaste la nota y me dijiste, me olvidé de decir algo, me dejás porque no saludé al médico, yo me acordé hoy del nombre, a partir de este hecho tan lamentable, pero vos no quisiste dejar de mencionarlo, por eso pensé en vos mucho cuando ocurrió esto, Fernando. Y sí, son situaciones malísimas. La verdad que hoy hablar de esto es terriblemente malísimo, porque no puedes hablar de algo así en el cual le debes la vida a una persona, y que hoy estés hablando de esto no puede ser, y no puede ser lo que esté sucediendo en este país con estas cosas. Es que todos somos pasibles de que nos pase esto. Bueno, ¿a vos te ocurrió? También, allí en el conurbano, en la General Paz, digo, salvaste tu vida de milagro, pero... Sí, pero estuve en manos de ellos, mirá. Estuve en manos de ellos, la suerte mía que estuve en manos de ellos. Exacto, tal cual. Pero fíjate que, aunque pasó hace años lo tuyo y venís evolucionando y recuperando, lamentablemente, en vez de estar mejor, hemos involucionado, estamos peor, porque ahora no te dan ni la oportunidad, porque acá creyeron, y es lo que se está viendo con las imágenes, de que hizo un movimiento, no se sabe si de resistencia, de susto, pero que hizo un movimiento por lo cual no le dieron oportunidad y le pegaron un tiro en la cabeza, Fernando, y lo mataron. A un médico que te salvó la vida a vos y hoy decíamos a cientos de personas. Y que viene también o que venía, porque lamentablemente que hablamos en pasado, de un origen humilde, como el tuyo, que fuiste un gran jugador, pero te la yugaste bien de abajo. Sí, así, pero son las cosas que hoy lamentablemente tenemos que hablar. En lugar de estar hablando de cosas buenas, estamos hablando de estas cosas que no tiene sentido. No tiene sentido porque tener que hablar de algo así no es agradable y no sabes qué decir. Te despertás con una noticia así. Sí, y es verdad. Y después decía de qué valió todo lo que hizo por mí si después no le sirvió para nada a él. Exactamente. Y además también Guille, perdón, sí. Fernando, Javier Díaz, Fernando sufrió obviamente un asalto y le dispararon también en la cabeza. Exacto. Por eso las heridas visibles que tiene Fernando en el día de hoy, al igual que el médico le dispararon en la cabeza con un orificio de entrada y salida, es decir, sin necesidad tampoco, sin necesidad. Y Fernando, que gracias al médico, que hoy tenemos que hablar de él, que lo asesinaron, Fernando... Toda una paradoja. Vos estás vivo. Sí, eso sí, claro que sí. Por eso yo lo dije recién, tuve la suerte de que me atendió él. Sí. Fernando, después, en los últimos tiempos, ¿seguías en comunicación con el doctor, con Juan Carlos Cruz? Sí, alguna vez hemos charlado, porque bueno, obviamente de mi lado me salieron un montón de preguntas para hacerle. Y por suerte pude preguntar cosas que él me ayudó a resolver, que las necesitaba saber. ¿Vos estabas al tanto del origen humilde de él? Él es argentino, tiene familia procedente de Bolivia. ¿Sabías de todo lo que él había remado para llegar a ser médico? Sí, lo tenía claro. Ya lo tenía claro del primer momento que lo vi, porque yo lo pude ver apenas salí de la clínica. Yo tuve que hacer unos chequeos y lo pude ver, lo pude saludar. Te pregunto porque dicen que él empatizaba mucho con todos sus pacientes y hacía el seguimiento también de los delincuentes a los que les salvaba la vida, aún sabiendo que esa gente había cometido delitos. Era un médico con el juramento hipocrático en el corazón, ¿no? Sí, eso sí, sin duda, con lo que hizo, la verdad que yo, mira, no me sale qué decir de todo esto por esta situación, pero la verdad que hoy yo estar acá y hablando, le debo muchísimo a él, le debo muchísimo por todo lo que sucedió, por todo lo que era lo mío, por todo lo que me tenía que suceder, y él no permitió que me suceda. Sí. Y hoy estoy acá. ¿Vos viste las imágenes? ¿Las llegaste a ver?
Sí, sí, un poco, sí. Yo me acuerdo, hemos tenido muchas charlas y hemos hablado también de los códigos del barrio, que los delincuentes no roban en el barrio, sino que se van a robar a otro lado. Eso ya no ocurre, no ocurrió con el caso de la chiquita Morena, no ocurre ahora. Y además hoy te aplican la pena de muerte. Por eso yo decía que todo ha empeorado desde lo que te ocurrió a vos. Ver esto es ver una ejecución en vivo. Y esto es todo para peor, sí, es para peor y es hablar y encontrar una palabra justa como para decir, bueno, estamos mejor y hoy la gente puede pensar bien en lo que es Argentina. Hoy no se piensa bien porque no pueden suceder estas cosas. Sí. Y Fernando, ¿cómo era el doctor Cruz? ¿O cómo era Juan Carlos? Porque los médicos a veces se sacan el guardapolvo, ¿no? Y se sientan a hablar como si fuera tu amigo, porque en definitiva te salva la vida, es más que un amigo, ¿no? Y para mí todo, sí, te imaginas. Yo lo pude ver, bueno, cuando yo lo vi una vez, fue que le dije, mira, la verdad que no sé si agradecerte o qué, porque con todo el lío que me dejaste en la cabeza, la verdad que no, pero no, maravillado, encantado de que me haya sucedido esto, de que me haya salvado, porque no puedo entender cómo hicieron para salvarme de todo lo que yo estaba. Pero te agradezco un montón. ¿Y cómo era él? ¿Cómo era el doctor Cruz? Una persona sencilla, que él sabía lo que hacía, pero que no era consciente de lo que el otro recibía. Qué bueno eso que estás diciendo. Que sabía que él salvaba vida, pero que no sabía bien cómo se sentía el otro. En ese caso yo lo puedo decir porque la verdad que hacer lo que hizo por mí es algo verdaderamente increíble, porque yo después me puse a mirar todo, cómo era el tema mío, qué me podía haber sucedido y todo eso, que hoy, por suerte, estoy sentado hablando por teléfono y no tengo nada de lo que una persona normal podía haber sucedido. Y gracias a él, y hoy mirá lo que estoy hablando, que no lo puedo creer. ¿Estás en condiciones de ir a su velatorio? ¿Qué vas a hacer? ¿Le vas a ir a dar el último adiós, Fernando? Y de momento dejarle un saludo enorme para la familia, enorme, y agradecerle de todo corazón, porque la verdad que lo que hizo, ojalá pudiese encontrar otras palabras, pero no tengo una palabra para decir y sentirme yo tranquilo, porque esta tranquilidad no, porque no se lo merece por nada, porque... Fernando, ¿por qué la gente antes que venía de un origen humilde, con una pelota de fútbol, con un libro, trataban de remar la vida, como te pasó a vos, como le pasó al doctor, y hoy ya no es así? ¿Por qué hoy un pibe de 14 años, 18, mayores de edad, hay que ver quiénes son estas lacras, salen a matar? ¿Por qué? Y porque es lo más fácil que le queda a ellos para vivir, creo. Y creo que la facilidad para ellos hoy en día es jugar con esas cosas, buscar lo malo y beneficiarse de lo malo. Y eso es lo que tenemos hoy, en lo cual no se puede crecer y nadie puede pensar en lo bueno. Claro. Sin embargo, vos pudiste, Fernando, digo, te escucho hablar y en algún punto pienso que el doctor vive en cada uno de los pacientes a los que le salvó la vida. Recién te preguntaban por el vínculo con él. Y vos tuviste esa conversación con él respecto a su origen, porque comentabas que estabas en conocimiento de cómo fue su comienzo como médico. ¿Te acordás un poco qué fue lo que te contó? Sí, él lo único que sé que me dejaba bien claro que él amaba su profesión, eso sí, que siempre me lo dejó en claro que él quería su profesión y no importaba qué. Porque yo comentaba, digo, ustedes están en un lugar complicado. Claro. En la zona que estaba en el hospital, porque está rodeado de lugares complicados. Sí. Y dice, sí, pero a nosotros no nos importa, nosotros lo único que hacemos es salvar vidas y no preguntamos quiénes son. Nosotros al que nos traen salvamos. Sí. Y nuestro cometido es salvar vidas. Y eso es lo que hacía él, Eso es lo que hizo conmigo, no le importó quién yo era. Si jugaba al fútbol o quién era, no. Él lo primero que hizo es salvarme la vida. Y la verdad me lo hizo bien.
¿Él en algún momento te había deslizado el miedo o los peligros que había en el lugar donde vivía? ¿Temía la inseguridad? ¿De esto llegaron a charlarlo? No, sabía que era complicado. Bueno, yo también, pues yo vivo por esa zona, un poco más lejos, pero que es una zona complicada. Lo que pasa es que ahora se puso peor. No sé por qué, pero fue en aumento para el lado peor. Porque se ha estamos en este lado y ahora estamos en ese sentido, en lo peor. Hoy ya es cualquier cosa. Nadie respeta nada. Es que cuando uno se pone a pensar que matan a cualquier persona, ¿no? Pero en este caso a un médico cuya vocación es salvar vidas, la contradicción es aún mayor. Obviamente que estos delincuentes que ojalá se pudran en la cárcel, no preguntan qué profesión tenés antes de matarte, pero cuando uno recorre la historia de este hombre, que dicen que se quedaba a dormir en el edificio de la UBA para comer lo que quedaba, porque no tenía ni plata para poder pagárselo, y cuando en el comedor le decían, tomá, Juan Carlos, acá tenemos un plato que sobró, y él comía eso y agradecía, y después no podía volver a su casa porque él sabía que era peligroso, ya en aquella época cuando era estudiante, imagínate ahora, él decía gracias, no lo veía como una sobra, como que lo miraban de costado, sino que la gente de la UBA hoy lo estaban llorando, escuché testimonios y lo recuerdan como el tipo más respetuoso, uno de los tipos más respetuosos que decía, ¿me puedo quedar a dormir en la silla? Porque a veces o no tenía guita para pagarse el colectivo de vuelta, o la oscuridad ya de la noche, que muchas veces te lleva por caminos peligrosos, hacía que él decidiera quedarse hasta el otro día y seguir estudiando la carrera que amaba. Sí, lo viviría, sí, y lo hizo, por suerte lo hizo. Y vos fíjate, Guille, Fernando, Javi, que hace un rato decía que este doctor trabajaba sin mirar a quién. No le importaba que fuera futbolista, no le importaba que fuera criminal o lo que sea. Y estos asesinos te matan y tampoco les importa quién sos. Porque si lo hubieran pensado probablemente sabrían... Espérame un poquito, Angie, porque justamente están hablando de Fernando Cáceres, la hermana del doctor Cruz. A ver, esto es de último momento. Escuchá, Fernando, porque están haciendo referencia a vos. Por ahí de parte de mi mamá. Y él era así muy autoexigente con todo lo que, cuando tenía que suturar, cuando tenía que hacer todo un procedimiento que a veces eran muy complejas o de alta complejidad. ¿Algo en ese momento tal vez de reconocimiento por aquella intervención? No, hubo una cuestión pública también en ese momento que él tuvo que hablar con los medios y de ahí tomó conocimiento público en sí y creo que bueno, eso fue uno tal vez capaz que hizo otras cosas mucho mejores o mucho más comprometidos que con Cáceres, pero bueno, así era él, no se le iba a creer tampoco, ¿viste? Era un poco también el sostén moral, tus sobrinas decían que era su ejemplo, ¿no? ¿Cómo se sigue? Y para ellas que son jóvenes sí, era el modelo, porque el modelo en cuanto a esto, ¿no? De la perseverancia, del esfuerzo, de todo, de superarte constantemente, porque él se superaba constantemente. De hecho, él hablaba inglés, él ha ido a Estados Unidos. Marcelina, Fernando Cáceres te está escuchando en este momento, está al aire en vivo por A24. ¿Qué le dirías en este momento? No, nada, no tengo tampoco mucho para decir, pero sí, él seguramente que reconoce tal vez lo que ha hecho y bueno, por eso digo estos cachetazos de la vida, la paradoja, por eso digo, salvó a tantos que él no pudo salvar la suya o no le dieron tiempo a salvar la suya, nada más. Por eso digo, y Fernando Cáceres conoce la zona, sabe qué tipo de pacientes iban al hospital. Así que eso.
Bueno, muchísimas gracias. A ver, y fíjate que, si podemos, bueno, que se Paulita. haga justicia nada más. Y lo último que puedo decir es esto. Lo único que puedo decir que nosotros los medios, así como nos consternamos por tantas otras situaciones, que realmente llegamos a... Y no estoy haciendo, porque no tengo ideología política, no tengo ninguna, pero sí que nuestros futuros gobernantes realmente tomen esta situación de la falta de seguridad y de justicia, que se reviertan las leyes, que se reformen, que lo revean. Y bueno, esto es lo que, bueno, hoy acontece, y yo sé Paula, que de alguna fíjate manera... si podemos cruzarla con Fernando. Sí, no, sabes que hay muchos colegas, no la puedo cruzar ahora ya en este momento, No, ahora está cuando bien. está disponible, sí, Dale. por supuesto le vamos a poner el Dale, retorno. Sabes que acá están llegando muchos compañeros del Hospital Sí. Carrillo, está la jefa de cirugía, gente de emergencia, y todos la verdad que no lo pueden creer, no pueden creer cómo la inseguridad no se lo llevó puesto la pandemia, no se lo llevó puesto... no sé, otra circunstancia trágica, sino delincuentes en moto que por robarle el auto le pegaron un tiro en la cabeza. Exactamente. Fernando, escuchaste, ¿no? Como Marcelina, una de las hermanas, hablaba de vos, porque tu caso fue emblemático para la sociedad y también para el propio Juan Carlos. Sí, le tocó un poquito a él, sí, de verdad, eso sabía. Que bueno, que dentro de la tranquilidad que él tenía y todo lo que hacía, como se hizo todo eso de estado público, salió a darse a conocer él sin querer, porque no lo quería, él estaba con hacer lo que realmente le gustaba hacer, que era lo bien que hacía esto. Claro. En el caso del 2009, cuando pasa el 2009, sí. el 1 de noviembre, finalmente corregime si no es así, Fernando, si recordás, por supuesto, 2 menores de edad, 17 años tenían, pero los detuvieron, bueno, todo lo que ya conocemos. Igual no seguí mucho el está bien, el caso, no te preocupes. No lo tengo bien claro. No, yo sí, por eso te preguntaba por las dudas. Venían de un raíz delictivo. Sí. Y lo que quisieron hacerle a Fernando era robarle el auto en el cual él viajaba, ¿sí? Ahí en Ciudadela, sobre Gaona. Es decir, venían de una gira de robo ya de hacía rato, ya lo habían detectado incluso. Exactamente. Y otra vez tenemos que hablar de menores, otra vez tenemos que hablar de un intento de robo de un auto, que finalmente lo logran. En el caso del médico es lo mismo. En aquel momento los detuvieron en la Villa Carlos Gardel, a quienes atacaron a Fernando. Exacto. Acá otra vez se habla de gente que son delincuentes de un asentamiento. Y estamos hablando de 2009 al 2023, en donde el modus operandi sigue siendo el mismo. Por eso yo te decía, Fernando, en aquel momento un joven doctor, más joven, era el que te salvaba la vida. Vos perdiste un ojo. Sí. Hay que decir que, como lo hemos hablado muchas veces, estás vivo de milagro y fuiste por una recuperación, pero sin Juan Carlos y otros médicos atrás, no lo hubieses hecho, ¿no? Por eso ponderar hoy más que nunca la vida que se llevaron. Yo no quiero volver a decir estos hijos de puta, pero estoy todo el día así, porque estoy amargado. Después de lo de Morena, vivimos amargados, pero tenemos que hacer catarsis, porque algo tiene que cambiar alguna vez. Estamos cansados de escuchar que tiene que haber justicia. Estamos cansados de que vayan detrás de los hechos y no adelante de los hechos. Porque si vemos las imágenes que están acá arriba mío, hay 3 adolescentes que podían haber sido víctimas también, hay una señora, pasa un auto, ahí está. Todos son pasibles de ser atacados. Sin mediar palabra, Guille, porque tal cual, decís que hubo una negociación. Como le hicieron a Fernando y como le hicieron al doctor. Es al instante, van a matarte directamente. No es que le dicen dame el auto, se negó, y digo que tampoco justifica nada, pero por lo menos dale un minuto a este debate para pegarle un tiro en la cabeza a una persona. Se bate el auto, ya está, listo. ¿Qué necesitas? Pero salen con un arma, disparan, no les importa. Pero y además no seguimos con lo mismo. En el 2009, los delincuentes, los adolescentes que le pegaron un tiro en el ojo a Fernando, que está vivo de milagro, habían robado un Fiat Siena, venían de robar un auto y lo utilizaron para seguir robando en un raíz delictivo. Acá es lo mismo. Acá, cuando vieron que cae el doctor Juan Carlos, no les importa nada, obviamente. Toman la llave y se van. Y se ve todo. Ni siquiera le roban el celular, que uno dice, bueno, querían robarlo todo lo que tenían, no. Para que vean ustedes que, a ver, estos
venían de 4 o 5 cuadras, después lo detectaron con la cámara de seguridad de ahí del municipio de Morón, y venían caminando. Es decir, si había alguien como el médico, le robaban, si había una puerta abierta, entrran, si había una mujer, le robaban también en la calle. Es decir, Mirá, este tipo de delincuentes son, ¿no? Fernando, mirá lo que estoy leyendo, ¿no? De la crónica de aquella época. El jefe de guardia del centro de salud, Juan Carlos Cruz, explicó que no pudieron retirarle el proyectil a Cáceres porque tenía más consecuencias extraerlo que dejarlo, debido a que se encontraba cerca de una estructura vascular que no estaba dañada. Voy a seguir el caso día a día porque admiro además a Cáceres, decía en aquel momento. Murió un hombre que además de salvarte la vida te admiraba, Fernando. Sí, sí, ya lo decís. Tuve la oportunidad de escucharlo y me lo dijo una vez. Mirá vos. Qué terrible, ¿no? Porque así como estamos hablando con vos, que sos una figura pública, podríamos estar hablando con muchas personas anónimas, de un héroe anónimo, porque hasta, fíjate lo que es la contradicción de la vida y de los tiempos que estamos viviendo. Juan Carlos Cruz era un héroe anónimo, como son muchísimos médicos, que lo conocemos a partir de que le pegan un tiro en la cabeza. Esta es la Argentina que hoy estamos viviendo. La Argentina de muchos aquellos que tendrían que poner seguridad, pero que sin embargo en los últimos tiempos, y esto sí que nos tiene cansados, han empatizado con la delincuencia, han romantizado la delincuencia, los que venden falopa, los que salen a matar, los que te aplican la pena de muerte, los que hablan de derechos humanos solamente cuando se trata de victimarios y no de víctimas. Estamos cansados de cargar esa bolsa, los ciudadanos honestos que salimos a laburar y que nos tenemos que bancar, 100 pelotudos que se ponen en un lugar y empiezan a gritar por los derechos de vaya a saber quién y nunca por los derechos de la gente que matan en la calle. La verdad que estamos cansados. Y hoy es época de hacer catarsis. Lo que pasa es que a este ritmo, dentro de poco vamos a tener que pedir permiso para salir. Exacto. Es una cosa que no se puede creer. No solamente eso, Fernando, también, y me doy cuenta, les debe pasar a mis compañeros, cada vez que alguien quiere decir algo tiene que aclarar que no es política, como que tampoco tenemos el permiso de tener una opinión política porque tenemos miedo del vuelto que nos puede dar la otra persona. Digo, ya no tenemos ni siquiera la libertad de conversar. Vos lo sentís también porque hablábamos hace un rato, te sucedió a vos en el 2009, pero esto ya es moneda corriente. En el 2009 era casi particular lo que te había pasado. Sí, sí.